¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición para cerrar la semana día viernes. Gracias por estar con nosotros, 17 de octubre. Y cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, partimos nuestra revisión AM de Agenda Económica con los temas más importantes de esta mañana. Vamos de inmediato a revisar los indicadores. Siempre partimos echando un vistazo a lo que está ocurriendo con los mercados. Primero revisaremos lo que sucedió ayer en el mercado local. Luego vamos a ver lo que está ocurriendo a esta hora en las bolsas a nivel internacional en un día particularmente complejo. Pero partamos con los datos chilenos primero. El IPSA ayer tuvo un cierre en torno al 0% de variación, en un dato bien curioso, por cierto, pero que refleja finalmente la ponderación de las acciones que se transan en el índice selectivo. Se mantiene entonces en 9.112 puntos el mercado local reflejado en el IPSA. Las acciones de ESO, Covesa, de Macisa, de Paz y de CAP fueron las que lideraron las alzas con ganancias por sobre el 3% en el caso de esos cuatro papeles. Por el contrario, Entel perdió más de 3%, las acciones de SQM en su serie B más de 1,7%, igual que la TAM 1,6% entre las caídas más fuertes registradas el día de ayer y que explican entonces esta variación ponderada de 0%. Por otro lado, el dólar cerró en 957 pesos, mientras que la UF sigue subiendo y llega a 39.526 pesos en el día de hoy, 5 más que los que había registrado ayer jueves. Y en los datos a nivel internacional vamos a ver reflejado parte de los movimientos fuertes que se están viendo a esta hora ya en los mercados asiáticos y también europeos. Un día bien complejo, con caídas fuertes, provocada fundamentalmente por hechos puntuales en Estados Unidos, de los que les vamos a contar en minutos. Ayer Standard & Poor's ya cerró a la baja, el 0,63% de pérdida reflejaba parte de ese nerviosismo, pero a esta hora en las bolsas en Europa, como les contábamos, hay registros negativos, por ejemplo, en Alemania, donde la caída es más de 2%, en el Reino Unido 1,22% de caída, en el caso de la bolsa francesa 0,67% y en el caso de la bolsa española 0,91%. ¿Qué es lo que explica estas pérdidas? Fundamentalmente temores por una situación de bancos regionales en Estados Unidos. Les vamos a contar más detalles en minutos, pero genera nerviosismo por los efectos en cadena que puede generar. De hecho, en Asia las bolsas cerraron con caídas tan fuertes como 2,48% en el caso de la bolsa de Hong Kong. Habrá que monitorear esto durante el día para ver cuál es el alcance real que tiene finalmente esta noticia. Por otro lado, el precio del cobre está cayendo también en línea con los retrocesos de las bolsas. Llega a $4,88. Cae fuerte también el precio del petróleo a $57 por barril. También están perdiendo terreno el oro, la plata y el gas natural, entre otros commodities a esta hora de la mañana. Los indicadores con los que arrancamos este viernes. 8,5 de los indicadores, vamos a los titulares de la prensa. 2 medios nacionales, uno internacional, lo revisamos a continuación, partiendo por el Diario Financiero, que destaca, por supuesto, como tema central la crisis que se produjo a raíz de los errores de cálculo de las cuentas de luz y que costó la salida del ministro de Energía, a estas alturas ya fuera del cargo, Diego Pardo. Ayer tuvo que salir de su rol debido a la crisis por este error en cuentas de luz, y lo titula así Diario Financiero, que provoca las salidas no solo del ministro, sino también del líder de la Comisión Nacional de Energía, que dio su última entrevista ayer aquí en CNN Chile Radio. Mientras tanto, se abre el flanco por las devoluciones. ¿Qué es lo que va a pasar con la devolución de recursos? Es lo que queda abierto. Aparece la fotografía de Diego Pardo y también la del ministro Álvaro García, porque también el ministro de Economía será ministro de Energía, biministro en la práctica entonces para el titular de esa cartera, que empieza a desarrollar este rol también entonces, el de biministro de Energía y Economía. Por otro lado, nos vamos a revisar otros temas también. Veamos la portada del Diario Financiero, porque más abajo aparecen destacados otros asuntos de esta mañana. Entre otras cosas, destaca también la molestia del comercio con Boric. Su ausencia no solo se siente como un desaire institucional, es una señal preocupante, decía el líder de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio. Y en otro de los temas destacados también, destacan cómo Cencosud lleva una disputa marcaria con sus rivales, Unimark y Walmart, hasta la Corte Suprema. Es otro de los temas que trae el Diario Financiero. Por último, resaltamos también que Alberto Nodón, consejero del Banco Central, dice que hay espacio para seguir bajando la tasa, pero que ese proceso debe ser con cautela. Lo destaca también en su portada el Diario Financiero.
Del DF nos vamos a Pulso, a esta hora 8:07, para revisar los titulares que también trae el diario La Tercera esta mañana, con un foco distinto, y es bien interesante porque los empresarios levantan alerta por 24 proyectos que dicen pueden amenazar los costos laborales en nuestro país. Es lo que destaca hoy día entonces el diario Pulso, el suplemento de La Tercera. Destaca fundamentalmente que acá hay iniciativas como el proyecto de ley que busca establecer la negociación ramal en Chile, que podrían significar un aumento relevante en los costos de contratación en nuestro país, un asunto que ha estado en discusión a propósito del informe del Banco Central en su último IPOM, donde se analiza precisamente este tema. Bueno, los empresarios consultados por el diario Pulso destacan precisamente que hay varios proyectos que podrían significar un aumento mayor todavía de los costos de contratación, cuando ya se están implementando varias iniciativas en torno a esta materia. Iniciativas como la reforma de pensiones, por ejemplo, o la reducción de la jornada laboral, que han significado un aumento de costos. Hay otros proyectos, por ejemplo, aquel que modifica el Código del Trabajo para suprimir el límite de indemnización por años de servicio, que es destacado en este artículo que trae el diario Pulso el día de hoy. Otro que modifica el Código del Trabajo para extender y resguardar el principio de igualdad de remuneraciones. Otro que modifica el Código de Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, entre otros. Lo detalla uno por uno estos 24 proyectos, diario Pulso en su portada de hoy. Y por otro lado también destaca, por supuesto, la llegada de Álvaro García, el análisis con los expertos que delinean los desafíos que tendrá el biministro tras la polémica por las tarifas, es lo que destaca el diario Pulso en su portada. Y por último, nos vamos a ir a revisar qué es lo que está pasando con las noticias que llegan desde Estados Unidos. Y nos vamos a eso del diario Wall Street Journal, diario norteamericano, que destaca cómo los temores respecto a nuevos fraudes crediticios en bancos regionales de Estados Unidos elevan la preocupación sobre este sistema de financiamiento en particular. Las acciones de un par de bancos cayeron más de 10% en Wall Street este jueves, después de que levantaran alerta sobre una serie de fraudes cometidos al interior de estos bancos, de estas entidades. ¿Y por qué genera tanto riesgo? Bueno, fundamentalmente porque se puede generar un efecto en cadena, y eso es lo que temen los accionistas y el mercado en particular. Los problemas bancarios que van derivando en una suerte de contagio es lo que podría generar entonces temor de los mercados, y por eso están cayendo las bolsas a esta hora, los futuros en Estados Unidos y también lo que está ocurriendo en Europa y en Asia. Son dos bancos en particular. Zions Bancorp, ayer cayó más de 13% sus acciones, reveló una pérdida de $50 millones por un préstamo suscrito por una filial de este banco. Western Alliance Bancorp también caía la bolsa 11% después de que había anunciado que había otorgado préstamos a los mismos prestatarios, es decir, la misma entidad habría defraudado a estos dos bancos regionales, y eso es lo que podría generar entonces algunos indicios de problemas en el sistema crediticio de bancos regionales. Son bancos relativamente pequeños pero importantes por los efectos en cadena, como decíamos, que pueden tener. Entonces lo que hay que ver es si es que esto es algo sistémico o no. Y ahí viene el nerviosismo en el sistema bancario, se transfiere también al mercado financiero, y de esa forma entonces vemos caídas en las bolsas el día de hoy. Son algunos de los titulares entonces que queríamos destacar a esta hora de la mañana, 8:10. Bueno, nos vamos a la revisión del tema más importante de esta semana en materia económica. La crisis que se provocó por las cuentas de luz esta semana terminó con 2 personas saliendo de sus cargos este jueves. El ministro de Energía, Diego Pardo, a quien se le pidió la renuncia, el presidente le pide la renuncia después de que se revelara esta semana que durante los últimos procesos tarifarios y por más de un año estuvimos pagando un concepto que se cobró doble en las cuentas de luz debido a una sobreestimación inflacionaria, básicamente. Se aplicaron 2 criterios que apuntaban a lo mismo, al efecto que en la inflación debía reflejarse en las cuentas de luz. El cobro de una tasa no reajustable en estos
cálculos que se hicieron sobre las tarifas eléctricas. Y al mismo tiempo el cobro de la inflación generaron entonces un doble cobro y una sobreestimación que terminamos pagando todos los chilenos. En cerca de 100 millones de dólares está estimado precisamente ese sobrecobro. Y finalmente esa crisis, revelada por un reportaje de Tele 13 el martes por la noche, derivó entonces en la salida del ministro Pardo el día de ayer. Así, en ese escenario, era insostenible en realidad la continuidad del ministro de Energía. Si bien este es un asunto de un criterio metodológico que se aplica desde el año 2017, eso es lo que detectó la Comisión Nacional de Energía, no recae en este ministerio la aplicación de este criterio, sino que venía de arrastre. De todas maneras, lo que se le imputaba políticamente al ministro era su responsabilidad por no haberlo detectado antes. También se le pidió la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE, a Marco Mancilla. Ya lo vamos a escuchar luego en unos minutos porque dio su última entrevista en el cargo aquí en CNN Chile Radio. Pero partamos escuchando algunas reacciones políticas. Primero, lo que dijo ayer la vocera de gobierno Camila Vallejo sobre la salida del ministro de Energía. El presidente entiende perfectamente lo que les decía anteriormente. Esto es algo que se arrastra del 2017 y si bien es cierto que ningún ministro de Energía anteriormente advirtió este problema, ni la comisión técnica mandatada por ley a calcular las tarifas lo detectó, ni tampoco las empresas eléctricas. Nosotros somos gobierno ahora y entiende perfectamente que cuando se produce un problema de esta magnitud que afecta a las familias, que tiene una preocupación muy especial, es que decide hacer valer la responsabilidad política, además de la responsabilidad técnica. Puede haber sido 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos o menos, pero es una injusticia, ¿no? Son cobros que no correspondían a propósito de una metodología que sobreestimó la inflación y eso es algo que no se puede volver a repetir. Ahí estaba la visión del gobierno, entonces insisten en que esto venía arrastrado desde el año 2017 y ahora vendrá todo un trabajo para determinar qué fue lo que ocurrió en esos años también. O sea, si es que hubo un doble cobro anteriormente, pero en lo concreto, para el último reajuste tarifario, que como decíamos se implementó hace más de un año, bueno, está estimado ya que tuvo un impacto de 100 millones de dólares en las cuentas de luz de los chilenos a nivel nacional. Y eso habrá que compensarlo de alguna manera. Ahí viene una discusión entre los abogados respecto a si lo que corresponde es una restitución de esos recursos cobrados en exceso, lo que se reflejaría en las cuentas de luz, por ejemplo, del próximo año, con una devolución que se va a ver reflejada en las cuentas de cada uno de los domicilios en Chile, o bien si es que lo que corresponde es una compensación, ya no solo una restitución de recursos, sino más bien un pago extra también asociado al perjuicio que puede haber generado este error de cálculo. ¿Quién debería pagarlo? Bueno, sobre eso se refirió también el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. El presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido y junto con eso determinar los canales más efectivos para devolver a estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Bueno, viene ese proceso entonces, por un lado, de ver qué fue lo que ocurrió. Hay un trabajo de Contraloría de la Comisión Nacional de Energía para determinar por qué nadie había detectado este error de la aplicación del criterio metodológico desde el año 2017 a la fecha. Luego, por otra parte, ver el tema de las compensaciones a los clientes, cómo se va a devolver aquello que se cobró en exceso. Y luego, estimar también cuál es la responsabilidad de las generadoras en todo esto, porque efectivamente las generadoras podrían haber estado al tanto de este cobro en exceso y sencillamente no haber hecho las observaciones correspondientes. Todos los reajustes tarifarios, todos estos procesos súper técnicos son revisados con lupa por las empresas que son reguladas en el sistema chileno. Por lo tanto, es posible y bien lógico pensar que puedan haberse percatado de la aplicación de este criterio y que sencillamente no hayan hecho alguna observación
información al respecto. Eso es parte de lo que tendrá que determinarse a partir de ahora y ver cómo se va a generar esta devolución entonces de aquello que se cobró en exceso. Por el lado de las empresas generadoras de Chile, sobre esta situación, Camilo Charme, a través de un comunicado, decía que la correcta aplicación de cualquier proceso tarifario requiere el más alto rigor técnico, contable y financiero, dado su incidencia, pero delegaba fundamentalmente esto en el regulador, ¿no? En el funcionamiento del sistema eléctrico y en la aplicación de estos cobros extra. Era la visión general todavía del gremio. Queda mucho paño por cortar en todo caso respecto a este tema. 8:17. Nos vamos a ir a otro tema. En medio de la discusión presupuestaria ha surgido una señal de alerta respecto a los niveles de deuda en nuestro país, que derivan fundamentalmente de un déficit más o menos crónico. Así lo ha definido también el Consejo Fiscal Autónomo, que ha advertido que nos estamos acercando a los niveles prudentes de deuda que se han situado en torno al 45%. Pilar Gutiérrez, en la siguiente nota, nos muestra respecto a los peligros que se ciernen sobre Chile si es que efectivamente llegamos a superar dicho umbral. El Consejo Fiscal Autónomo volvió a levantar las alertas por las finanzas públicas, y es que en su presentación a la Comisión Mixta de Presupuestos alertó por el nuevo incumplimiento de la meta fiscal este año, que junto al desvío de los 2 años anteriores aumenta la probabilidad de superar el 45% de deuda pública en 2027, considerado como el límite prudente que no se puede cruzar. La combinación de déficit persistentes que hemos tenido y desvíos reiterados, junto con elevados niveles de otros requerimientos de capital, ha implicado que tenemos un mayor acercamiento a ese umbral de deuda. La trayectoria central se ubica levemente por debajo del nivel prudente en el escenario base, pero en escenarios alternativos o considerando el riesgo inherente a dichas proyecciones, la probabilidad de sobrepasarlo es cercana al 50%. La regla dual establece que la deuda no supere el 45% del PIB. Para este año el gobierno proyecta que cierre en 42,4%. Sin embargo, luego del desvío de 1,3% en la meta fiscal de 2024, sumado al incumplimiento que el gobierno proyecta para este año, los expertos también ven que complica más el panorama. Así lo sostiene un exministro de Hacienda. Tenemos que enreglar nuestro gasto de acuerdo a los ingresos que tenemos. Con el nivel de endeudamiento actual que tenemos, estamos pagando casi $5.000 millones de intereses. $5.000 millones, para que tengan un orden de magnitud, son unos 30 hospitales de alta complejidad al año, son unos 150.000 subsidios habitacionales que podríamos dar con esa plata. Son órdenes de magnitud grande, entonces hay que controlar la deuda, creo que en eso estamos todos de acuerdo. En ese sentido, el llamado que hacen tanto el CFA como los expertos es a cumplir con las metas fiscales, tanto de balance estructural como de deuda, para no poner en juego la credibilidad de la regla, dando una mala señal a los inversionistas. El gobierno lo tiene en su escenario base como que se va a lograr contener la deuda y no se va a superar el 45%, pero la verdad que parece bastante desafiante. En la medida que haya un nivel de deuda mayor, también es probable que la clasificación de riesgo de Chile se pueda deteriorar y eso implica un mayor gasto, por ejemplo, en nuevas emisiones de deuda o menos inversores interesados en adquirir la deuda de Chile y va a haber que pagar aún más intereses y nos deja más expuestos también a algunos choques externos. La agencia de calificaciones Fitch Ratings también esbozó los riesgos de que la deuda se esté acercando al límite. El riesgo es que si hay un golpe a la economía, que si hay una recesión, por ejemplo, va a ser muy difícil mantener una deuda en términos de PIB por debajo de 45. Entonces hay riesgos. No es nuestro base case, pero hay riesgos en ese sentido, porque está llegando cercana al 45 ya. Una nueva alerta que levanta el Consejo Fiscal Autónomo y que será clave en la discusión del presupuesto 2026. Nos vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 20 minutos. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda Económica M. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica
AM, 8:23. Y vamos a conversar sobre un evento que a estas alturas ya se ha convertido en un punto de referencia ineludible en el ecosistema emprendedor, no solo en Chile, sino a nivel regional. Hablamos del encuentro Emprende tu Mente, que se va a desarrollar en la tercera semana del mes de noviembre. Ya los preparativos, por supuesto, están listos para el desarrollo de este evento en la comuna de Vitacura, en Santiago. Vamos a conversar sobre el ETM Day 2025 junto al director ejecutivo, Nicolás Uranga. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias Muchas por haberme invitado al programa. gracias por el contacto. Bueno, este encuentro Emprende tu Mente, el ETM Day, ya es un clásico a estas alturas, ha ido creciendo además en convocatoria la cantidad de participantes. ¿Qué novedades trae para este año 2025, Nicolás? Súper, miren. Bueno, el ETM Day es el Encuentro Internacional de Innovación, Emprendimiento e Inversión. Es un encuentro que convoca a el mundo corporativo, al ecosistema de innovación y emprendimiento, al mundo público y al inversionista. Es un encuentro que año a año se ha ido superando, obviamente, en lo cuanti, en la cantidad de asistentes al evento, pero también es muy importante recordar el propósito y el por qué hacemos esto. Esto es para fomentar el encuentro entre emprendedores y corporativos. Y este año, Sebastián, hay grandes novedades. Por ejemplo, India es el país invitado. India. Sí, así como también, claro, así como también vamos a tener desplegado en 2 hectáreas del ETM Day, del Parque Centenario, más de 1000 stands gratuitos para emprendedores. Entonces, la verdad, Sebastián, es que más allá de las actividades de conexión que siempre hemos realizado y, por ejemplo, los escenarios y las entrevistas y charlas y paneles, hay un ecosistema completo por conocer en el ETM Day 2025. Claro, y en ese sentido, el asunto central es conectar a improbables, ¿no? Es decir, reunir a esos emprendedores, aquellos que están empezando con algún proyecto, aquellos que tienen una idea que quizás está en pañales todavía, con personas que los pueden guiar de distintas formas. Cuéntanos cuál es el objetivo de ese tipo de encuentro, Nicolás. Súper, Sebastián. Mira, el conector para improbable es lo troncal que hacemos en Emprende tu Mente. Es poder disponibilizar a que un emprendedor que no tuvo los accesos, que no tuvo los recursos, que conecte con un corporativo, con un gran empresario, con un ejecutivo que pueda entregarle un pase en un negocio. Nosotros en ETM Day nos fijamos en 3 verticales de conexión de para improbable. Ajá. La mentoría, B2B, el negocio y la inversión. Y cada uno de ellos la trabajamos distinto. Algunos de ellas la trabajamos con más tiempo, otros lo que hacemos es que disponibilizamos un espacio para que el inversionista conecte con el emprendedor y en otras ocasiones generamos reuniones masivas entre compradores, que son grandes corporativos, y emprendedores. Y así nosotros disponibilizamos más de 6000 reuniones uno a uno para conectar par improbable. Muy cortito, ¿qué es un par improbable? Un par improbable es un emprendedor que tiene todo el talento, tiene toda la capacidad, pero por dónde nació, o por lo que estudió, o por su entorno, no logra expandir su negocio a llegar, por ejemplo, a un gerente que está en Cencosud, que está en SMU, que está en una minera. Bueno, en el ETM Day hay más de 100 empresas que son parte, y más de 4000 gerentes ejecutivos de más de 100 empresas. Entonces, Ajá. las oportunidades están caminando por todo este parque y lo más importante es registrarse una actividad de conexión. Claro. El ETM Day Y ahí, tiene... hay en al día ese de hoy, sentido una suerte dime. de horizontalidad entre los participantes del ETM Day. Tal Se cual. generan conexiones que de otra manera no se producirían. Tal cual, Sebastián, porque el ETM Day, recordemos que se hace a nivel de pasto. Este es en un parque abierto, en el Parque Bicentenario de Vitacura, entonces somos todos iguales, es un parque abierto. Estamos todos bajo el mismo sol, estamos todos en el mismo suelo, aquí no hay ningún como salón VIP, ni tampoco hay una entrada VIP, todos estamos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Las oportunidades realmente están caminando en el parque. Y conectar para improbable nos has hecho ir aprendiendo mucho acerca del corporativo y mucho acerca también del emprendedor. Cómo a cada uno de ellos le podemos ayudar en conectar. Entonces, por ejemplo, nosotros construimos un ascensor que es el famoso Elevator Pitch. Entonces, ahí ponemos a inversionistas y a emprendedores a conectar en un espacio cerrado que también los distiende un poquito porque
el emprendedor generalmente se pone nervioso cuando se comunica con un inversionista. Seguro. Entonces, hacerlos en un ascensor que realmente sube y baja, Nicolás, le cambia y le baja la barrera. y esto da resultados efectivamente, ¿no? O sea, ya han tenido varias ediciones y en años anteriores han visto cómo se han ido concretando esos encuentros también. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo viene el seguimiento una vez que termina el ETMDI? Súper. Buenísima pregunta ahí, Sebastián. Y esto es lo más interesante de todo. Una vez que ocurre el ETMDI, nuestro trabajo es generar más de 6.000 uno a uno, ¿sí? Y luego le hacemos un seguimiento a esos 6.000 uno a uno. ¿Qué ocurrió? El año pasado, de los 6.000 uno a uno, tuvimos 5.000 match. O sea, que quiere decir que ambas partes dijeron, me interesa tener una segunda reunión por fuera del ETMDI. Perfecto, check. Luego de los 5.000 match, hubo 3.800 que se concretaron en algún piloto o en algún avance comercial ya más profundo. Y de los 3.800 hubo 2.200 que llegaron ya a hacer una realidad a nivel de generar un intercambio comercial, de que un emprendedor se convirtió en un proveedor de una empresa, que este mentor se quedó mentoreando a este emprendedor. Entonces, realmente, Sebastián, es un espacio en donde uno ve una cohesión social entre el mundo corporativo, el mundo emprendedor. Últimamente Claro. se ha metido también muy fuerte el mundo público. Entonces, yo creo que es un espacio que no se pueden perder realmente. Y la verdad, Y y con lo un, último, hay... y con un país Dime. gigante además invitado como India, que está a la vanguardia en muchos aspectos Tal de la cual. tecnología, hay más oportunidades también en esta edición 2025. Nicolás, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a usted, muchas gracias. Se Gracias pasaron. por estar con nosotros. Buenos días. 8:30, estamos cerrando de esta manera Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma. Seguimos con CNN Chile Radio. Que tengan un buen día.